Bien, vamos a continuar con el desarrollo del modelo. A ver, bueno, tuve un par de consultas más. ¿Qué recomendaciones se puede tomar para puentes de conexión en colegios? Porque es muy difícil controlar derivas en la dirección corta. Ah, ya sé a qué te estás refiriendo. Tuvimos un caso, si mal no recuerdo, en un colegio en Chimbote. Sí, en Chimbote fue, donde tenían el mismo problema, ¿no? El puente, bueno, su pórtico de puente no se podía incrementar más dimensiones de sus columnas, porque estorbaban, obviamente, y no cumplían sus derivas. Al ser tres pisos, incluso, ¿no? Dos, tres pisos, se vuelven inestables. Lo que se hizo, por un lado, fueron dos proyectos, dos colegios en este caso. En un lado hicieron la conexión de puente nada más, es decir, que se trabaje como un puente, una estructura, digamos, como les decía hace rato, simplemente apoyado y fijo al otro lado, digo, inmóvil, de tal manera que el puente es como puente, ¿no? No tiene pórtico, no tiene columnas, ¿no? O sea, tiene vigas, pero como puente. Y lo otro sería, pues, ya rigidizar con placas en L, desde la base hasta que, y vigas de gran dimensión. Porque si bien es cierto, aunque no parece, las vigas también aportan rigidez para poder controlar derivas. Y con eso puedes dar solución si es que ya no te da el caso y ya están avanzando en arquitectura, etcétera, pues incrementar nada más las placas a que se trabaje con placas en hierro. Hubiera ejemplos de rampas que nos pueda proporcionar de estructuración que nos pueda presentar que sirva de guía. No sé específicamente, Kevin García, a qué tipo de rampas te estás refiriendo, porque hay dos tipos de rampas, ¿no? Uno que vendría a ser las rampas sobre el terreno y otro que son rampas o así módulo de rampa, ¿no? En donde el módulo de rampa es como su propio nombre dice, es un módulo de uno o dos pisos y las otras son rampas sobre el terreno que sirve para salvar niveles, ¿no? De un nivel, digamos, de un bloque hacia de abajo hacia otro. Vamos, yo tengo un módulo de rampas, módulo, ojo, estoy hablando del módulo, de cómo se ha estructurado, ¿no? Se trató de hacer la estructuración de lo más resistente posible, pero desde un punto de vista de módulo, es decir, se ha rigidizado con placas. Esta es la rampa. Me muestra los aceros. Ya, vamos a ignorar eso. Esta es la rampa, ¿no? Una rampa de dos pisos en donde se ha tratado de, digamos, de que la altura desde el piso a la viga de conexión no, no sea menor de 2 metros, por lo menos la altura libre, y se ha estructurado con estas placas y columnas, ¿no? Si te das cuenta, se ha tratado de estructurar de manera regular posible, lo más regular posible, y para poder dar solución a lo que es el ingreso y la salida, se ha planteado dos placas, ¿no? Una placa en L en la parte superior en pantalla y tres placas, dos en I y otra en I, pero en manera horizontal para controlar, con otras palabras, para poder regularizar la estructuración. Con esto ya no tenía problemas de irregularidad y asimismo estaba cumpliendo lo que es los temas de derivas y todo eso, desplazamiento. Esa fue lo que es la rampa, ¿no? Rampa de 2 niveles para discapacitados. Pero ahora si hablamos de rampas de 2 niveles, es decir, de un nivel inferior a otro nivel por problemas topográficos o por problemas del terreno, ya se hacen con muros, ¿no? Con muros de contención, con muros de, lo que les decía, de forma cantilever para poder evaluar estos, como si fuesen apoyos. Ya. La cocina y guardería también deben cumplir con la dualidad o muro de bañería.
Sí, así es. Todos los bloques, en realidad, tienen que cumplir, si es que la estructura se encuentra en una zona, digamos, urbana, ¿no? Excepto, la norma lo dice, ¿no? Si es que se encuentra en una zona rural, que se puede utilizar los materiales de la zona para poder dar solución a la, dar solución a la forma y a la estructura, ¿no? En las zonas rurales se pueden utilizar materiales, por ejemplo, albañería o etcétera, pero en un piso, ¿no? Que dos, tres pisos ya no es tan recomendable. Sí se va a hacer un modelamiento de rampa en el último capítulo, ¿no? En el último módulo, digo, como estructura complementaria. Bien, vamos a definir nuestras dimensiones de nuestros elementos. Estamos acá. Bien, la estructuración les explico. ¿Por qué se plantea esta estructuración de placas, columnas y no albañería en este bloque? Uno, porque se muestra o se dice que en la actualidad la albañería ya está pasando a un desfase de, digamos, de controlar de tus niveles. Es decir, tranquilamente, sin un caso hipotético, podría proponer albañilería en este sentido, ¿no? Ya que estos muros o esas paredes o estos ejes generalmente no tienen puertas ni ventanas, ¿no? Son llenos. Entonces, tranquilamente podría proponer un sistema de albañilería, y en el otro sentido un sistema dual o de placas, ¿ya? Pero el problema es que para poder cumplir en dos pisos, la densidad de albañilería tiene que ser un poco más, lo cual obligaría a plantear un tercer eje o un cuarto en el medio que tendría que ser de sistema de albañilería. Y por ser un aula, sí podría darse el caso, ¿no? Por ser un aula, por ejemplo, o un aula o un ambiente dual, podría ser una aula, otra aula y con un muro de albañilería. Pero, ¿qué pasa si a la larga, de acá 5 o 10 años de tu proyecto, que se propone cambiar los ambientes? De tal manera que lo que eran dos aulas puede ser un salón o puede ser un taller o un laboratorio. No sabemos a qué cambios puede tener, ¿no? Por parte del director del colegio, etcétera. Entonces, estos cambios te van a decir que tienes que volarlo, sacarlo el muro, ya que necesitamos un ambiente vacío. Pero si tú planteas como una albañería o un muro de albañería resistente de la estructura, no, eso te va a limitar a volarlo, ¿no? Porque si lo vuelas, la estructura se vuelve débil, por tanto, prohibido. Entonces, esa es la razón de que es preferible no utilizar albañería y plantear sistema de placas. Porque a nivel de costos, casi sale lo mismo, ¿no? En realidad, sale igual o lo mismo plantear albañería y placas, o placas, digo. Entonces, puede que la albañería tenga un poco menor de costo, pero se hace menos trabajable o menos susceptible a cambios a tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, o en ese sentido, se plantea en la dirección Y placas o muros de corte con distancias relativamente grandes, ¿no? Para poder considerarse como un sistema de muros. Y en el otro sentido, se plantea o bien dual o bien muros, de tal manera que siga cumpliendo este, siga cumpliendo los requisitos de la norma 030, ¿de acuerdo? Entonces, en el sentido X, se ha planteado cuatro placas en T, son placas, ¿no? ¿Por qué? Y justamente eso hay otra definición. Para que se considere placa, las normas europeas te dicen, tienen que ser relación de 1 a 4, es decir, espesor largo tiene que ser 1 a 4. Y para que sean columnas, tienen que ser menores a 1 a 4. Entonces, en ese sentido, o en sentido X, tiene más de un metro largo, por lo tanto, puede considerarse, si es que es 25, ¿no? 1,20 m y 25, entonces más a 1 a 4 se puede considerar como placa. Se comporta como columna, ¿no? Porque es 50 nada más y espesor tiene 25. Entonces, no es placa en sentido común. Pero las placas ya están en los extremos. En este caso, sí es columna, ¿no? Es una columna en T y se permite también, o sea, si evaluamos por la relación 1 a 4, también va a dar para que sea columna. Ahora, ¿por qué plantear en T?
porque esas estructuras esenciales generalmente tienen luces largas, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos como 8,25 metros. De distancia en libre será más o menos 8 metros. Por lo tanto, esos 8 metros, para que se considere y genere el empotramiento perfecto o empotramiento completo, necesita una longitud de desarrollo considerable. Entonces, ahí se da el ancho del alma de esta columna. Y lo mismo en el sentido Y, ¿no? Tranquilamente podría ser una columna rectangular de esta manera, pero en el sentido X, las columnas no llegarían, o bueno, las vigas no llegarían a empotrarse perfectamente, o si fuese una columna en el otro sentido, pues la viga del centro no llegaría a empotrarse completamente. Entonces, esa es la razón por qué se plantea una columna en T. En ese sentido, todavía se puede admitir que sí, ¿no? Porque el, la viga es continua, es decir, la viga pasa. Un apoyo simple no pasa nada, normal, se puede considerar como un intermedio. Pero en este no, ¿no? Acá es el final, por lo tanto, ahí llega la viga y tiene que ser completo el empotramiento. Pero también este sentido no aporta tanta rigidez y nosotros necesitamos que siga aportando rigidez, por eso es que se plantea en T. ¿Qué relación debe tener para que sea? 1 a 3 incluso te dice el ACI, pero tienes que demostrarlo por su comportamiento de diagrama de momento. Analíticamente o por comportamiento se podría diferenciar la columna de placas, porque en la norma peruana no especifica, o el ACI no es clara también. Sí, se puede especificar el comportamiento, ¿no? De acuerdo al diagrama de momentos. Cuando una estructura, a ver, para que se entienda más claro y también tengan su propio criterio de discusión ustedes, si hablamos de columnas o de pórticos, vigas y columnas, generalmente para que sea columna, dice, ¿no? La idea, para que se considere columna, el diagrama de momentos es compartido. Es decir, si yo tengo un momento de viga más o menos así, el momento de columna es similar a la viga, ¿no? Un poquito más que se comparte con la otra columna. Eso es una estructura de pórtico. Por lo tanto, ¿qué quiere decir en la lógica, no? La viga hace que la columna se invierta o invierta sus esfuerzos de momento, ya que al tener casi la misma rigidez, se comparten los momentos y hace que aporte o absorba gran parte del momento de la columna. Ambos absorben sus columnas. Y eso genera que sea una columna. Caso que no ocurre en una placa. En una placa se tiene, por ejemplo, la columna, digo, la viga y la placa. Sumamos que sea así. Vamos a ver, la viga y una placa. En este caso, cuando ocurre el comportamiento de diagrama de momentos, la viga tiene su diagrama de momentos, lo cual a la placa no lo influye mucho, porque la placa es tan rígido respecto a la viga, de tal manera que su diagrama de momentos, si bien es cierto, debería ser alto, se reduce un poco nada más, o sea, se absorbe poquito por la viga y al final no afecta. Por lo tanto, voto un diagrama de momentos que en la base es fuerte y en la parte superior reduce un poco por absorción de la viga. Esto es lo que absorbe la viga, ¿no? Toda la otra parte. Entonces, este diagrama de momentos hace que la placa no se afecte mucho, en otras palabras, no se invierta el diagrama de momentos, generando que se comporte como placa. Y esa es la explicación analítica, es decir, de que cuando es una columna, su diagrama de momentos se invierte por la acción de la rigidez de la viga y comportamiento de momentos, y cuando es una placa, solamente se ha afectado un poco, más no se invierte. Y sigue siendo lineal hacia un lado de la placa. Esto para una acción sísmica o por una acción de una fuerza lateral. Entonces, aún con la relación 1 a 4, digamos, si es que se sigue invirtiendo, todavía se podría considerar como columna. Pero generalmente ya no ocurre, ¿no? Pasa esto con 1 a 4. Pero con 1 a 3 sí se puede discutir esta explicación, ¿no? Puede que yo plantee una estructura bien robusta de columna,
o bueno, de placa, pero no cumple 1:4, digamos, está cumpliendo 1:3 nada más. Es decir, planteo 40 por 1,20 m. ¿Es placa o es columna? Pues 1:3, ¿no? Cualquiera puede decir columna. Pero si es que es muy elevado respecto a la viga, pues se considera como placa y podría considerar como, digamos, para el diseño o para el sistema estructural, que es una placa, ¿no? No sé si está claro o tienen alguna duda más. Si deseo tener un área interior de 5 columnas, la columna C1 tipo T lo envío hacia el lado externo. ¿Existiría algún problema? A ver, si deseo tener un área interior, 5 columnas, la columna tipo T lo envío hacia el lado externo, ¿existiría algún problema? Claro, no, no había ningún problema, puedes hacerlo. Es decir, invertir la placa, ¿no? El ala lo botas, digo, el alma lo botas hacia afuera, de tal manera que las columnas quedan así en la parte de arriba y en el otro lado quedan así, las columnas o placas. No hay ningún problema, se sigue comportando de la misma manera y no afecta nada, lo único que cambia es la arquitectura. Ahora sí, continuamos. Ya hemos dicho que tenemos estas columnas y placas. La columna, en este punto, estamos planteando una dimensión de 60 por 50 y de 25 de espesor. Entonces, eso vamos a definir en el programa. Ya, borramos todos lo que tenemos acá, no es necesario. A ver, delete múltiple. Vamos a dejar un hito para que te permita dejarlo limpio. Ya, uno lo dejaba, ¿no? Y añadimos los nuevos. Vamos a añadir una columna, en este caso tipo T, concreto, ¿no? Vamos a llamar columna 60 por 50 por 25. Concreto 210. La altura total va a ser 60, no, 50, ¿no? La base va a ser 60 y los anchos del ala y el alma 25. Digamos OK. Luego añadimos las vigas. Una estructuración desde ya. ¿Qué dimensión tendría la viga para esta luz? Más o menos 80, 70 centímetros, ¿no? Vamos a poner 75, porque son 8 metros de luz libre, digamos, entre el centro y el centro será pues 770, 780 más o menos. Entonces 775 vamos a poner por 25 de peralte, de base, digo. Vamos a poner viga principal, 25 por 75 centímetros. Cambiamos las propiedades, modificamos el refuerzo para el comportamiento de vigas, nada más, ¿no? Le damos OK. ¿Qué más? Tenemos vías secundarias. Las vías secundarias van a ser las que están en el otro sentido. Para poder, vías secundarias o vías sísmicas, le vamos a dar 25 por 50, un dimensionamiento rápido, 25 por 50 centímetros, 50 de peralte, listo, ¿no? Ahora nos toca definir placas. Wall section, modificamos, vamos a poner un muro de 25 centímetros. El tipo de propiedad, el especificado, concreto 210. Acá podemos definir de 4 tipos, ¿no? Tipo de modelamiento. Lo vamos a dejar en el shielding, ya que consideramos una placa rígida en su espesor, y no necesito que me absorba deformaciones en su ancho, y el espesor es de 25 centímetros.
Ok, ok. Ahora definimos lo que es losa. Para el criterio de la losa, bueno, no sé si ustedes han visto, pero cada proyectista también defiende su posición, ¿no? Algunos definen una losa infinitamente delgada para que simplemente aporte las cargas y las cargas lo hacen aparte. Otros lo proyectan la carga como si fuese con su nervadura, con su aligerado completo, para poder considerar el peso propio, ¿no? Y el tipo de uso o el tipo de modelamiento lo hacen como Sheldon y otros como membrana. En este caso vamos a poner una losa de 25 centímetros. ¿Por qué 25? Porque tenemos luces relativamente grandes, ¿no? En el primero más que nada. Incluso acá deberíamos de plantear una viga intermedia en este sentido, porque no va a ser suficiente poner una losa nada más para 6 metros 13 o para 8,25. En ningún lado va a poder tener una vigueta adecuada. Entonces, lo más recomendable es, dentro de estas dos vigas principales, plantear una viga secundaria y apoyarle las viguetas en este sentido. Así. Creo que con eso, ¿no? Y con 25 centímetros va a ser suficiente. Y acá en este sentido sí se van a apoyar así las viguetas. Y así. Y entonces, esto vamos a hacer. Losa de 25. En este caso vamos a plantear una losa delgada de shielding membrana, ¿ya? Vamos a trabajar con membrana en un solo cargo. Y el tipo lo vamos a poner como si fuese un aligerado, con 25 de peralte, 10 de espesor, 0,5 de concreto, no, este es de 10, ¿no? 5 de espesor, 10 de base y la distancia entre nervadura 40 centímetros, en un solo lado. Y solamente vamos a asignar el peso del ladrillo y carga de piso terminado y otras cargas de tabiquería como carga muerta, ya no el de la losa. Le damos OK y añadimos otro para el techo. El techo puede ser aligerado o puede ser este, maciza, ¿no? Pero en este caso conviene que sea aligerado para que no incremente el peso. Vamos a poner aligerado y también hacia dos direcciones, ¿no? OK. A ver, tenemos consulta. El FC, el FC 280 para cimentación y superestructura es requerimiento por PRONIEC. Más que por PRONIEC es requerimiento del estudio de mecánica de suelos. No necesariamente te dice que tienen que ser 280, pero muchos suelos te dicen que tienen que ser 280. Muchos, por no decir todos, te dicen que la estructura de la cimentación tiene que ser 280. No es, el PRONIEC solamente dice 210 para todo, porque eso es lo que dice la norma, ¿no? Y si tú usas 280, por ejemplo, en algo, tienes que sustentarlo, porque si no te van a hacer cambiar a 210. Esa es digamos, la idea de PRONIET. ¿Por qué? Porque a los revisores de PRONIET les controla la Contraloría y la Contraloría va a decir por qué estás usando 280 si no requiere el proyecto, ¿no? O no dice la norma. Entonces, para poder ellos salvarse, entonces te hacen cambiar a 210. ¿No? En cuestión de longitud de desarrollo del acero, ¿cómo se podría hacer si la llegada del mismo sea una columna de 25 y del lado de 25, así mismo el caso haya vigas de transmisión de carga en otras vigas, de 25 de base? Bueno, cuando se trata de vigas, se tiene que, o bueno, de vigas o incluso con columnas, si solo tengo en el apoyo 25 centímetros de base, tengo que liberar el apoyo en esa conexión. Es decir, ya no va a trabajar como empotrado, sino va a trabajar como simplemente apoyado. Para eso yo libero las vigas de los elementos acá en el modelo y lo pongo que en esa conexión, ya sea con viga o sea con columna, de tal manera que no me va a condicionar que cuando yo haga la construcción de la viga, tenga que hacer su desarrollo como empotrado, ¿no? Es preferible
trabajarlo o liberarlo y hacer que solamente trabaje como apoyado. Es decir, no cero momento, no hay momento. Para el modelado de losas, ¿cuál es la diferencia entre shielding, shell tick y membrana? Bueno, una explicación rápida de este tema. Un shielding, un shell tick. Vamos a hacer acá tres casos. Un shell tick, un shielding y una membrana. ¿Ya? Así va a ser. Donde el shell tick es el grueso, ¿no? Tick dice, si nosotros admitimos o aplicamos fuerzas en su lado, en su plano, este elemento absorbe deformaciones, porque al hacer un elemento finito, tiene tres capas o más, o de acuerdo a más capas, en la que se subdivide el elemento finito. Hay puntos. Entonces, si nosotros le ponemos cargas ortogonales a su plano, este elemento finito, generalmente un elemento finito es una subdivisión de barras, ¿no? Si sea placas, etcétera. Pues son varios, un mallado de barras. Entonces, el mallado en el espesor es triple, cuádruple, etcétera. Entonces, en el espesor, este mallado considera un triple o cuádruple de malla, algo así, ¿no? Este va a ser una malla, de tal manera que nosotros replicamos cosas en el plano, estas barritas van a admitir un esfuerzo y una deformación y un aporte de esfuerzo. Se van a deformar o alargar, etcétera, y van a aportar un esfuerzo hiperestático propiamente del elemento. Y eso va a hacer que cambie un poco, digamos, la respuesta total de la placa. Un poco nada más, ¿no? Y eso generalmente, ¿cuándo se da? Cuando se tiene placas de 50, 60 centímetros. Es preferible hacerlo con shielding. Y en el caso de un shielding, es una sola malla. Entonces, con una sola malla, solamente se discretiza en el plano, es decir, en su largo, nada más. O sea, la malla está bien ahí, ¿no? La malla es un elemento, digamos, una triangulación de su malla, nada más, única. En cambio, en el caso de shielding, como esto, hay tres en su espesor y ahí están conectados en su espesor. Entonces, en este caso solo se deforma en el sentido de la placa, es decir, en este sentido, para estas fuerzas nada más, ¿no? En cambio, aquí se deforma para estos y para los planos. Y lo que es una membrana es un elemento rígido. Rígido, 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 no hay nada no hay nada de admisión digamos, de momentos o de esfuerzos hiperestáticos en ningún lado. Su única función es transmitir cargas, ¿no? Le pones una carga a esta membrana y te lo transmite a la dirección que tú quieras, ¿no? Puede ser a esta o a esta. Entonces, transmite cargas. Entonces, la membrana es como un elemento rígido que transmite cargas a donde tú quieras. Entonces, para losa nosotros estamos construyendo la membrana como si fuese rígido, que va a transmitir únicamente hacia ¿no? Hacia las vigas, ¿de acuerdo? Ya, eso sería la explicación. No sé si está claro, si se entiende, etc. Debería verificar deflexiones en la losa según la norma, así es, se debe verificar deflexiones según la norma, pero no en el modelo, sino aparte. Más que nada por predimensionamiento, ¿no? Para poder corroborar si el peralte que estamos dando está cumpliendo. Y ese es otro criterio. No sé si han visto en la norma que dice, para predimensionar un elemento, amigo, luz, un elemento flexible, se tienen unos parámetros de predimensionamiento que van de entre L entre 9, entre 12, L sobre 25, L sobre 21, etcétera, ¿sí? Entonces, si es que tú cumples esos parámetros de deformación, o sea, estás encima de eso, no tienes que preocuparte de deflexiones. Pero si no estás cumpliendo en eso, tienes que verificar deflexiones de acuerdo a la normativa, que no supere, ¿no? De acuerdo a sus momentos, todo eso, momento crítico, momento de formación, lo que se utiliza para lo que es control de deflexiones. Ya, ahora sí, asignamos nuestros elementos al modelo. Voy a poner para todos los niveles un nivel, lo que va a ser la inclinación, ¿no? Para lo que es el techo. Entonces tengo que asignarlo antes de modelarlo. 2,55 de altura, un tercer nivel. Editamos, añadimos en las grillas
Añadimos, no, añadir un piso. Modificamos, es 255. Y ok, ok. Ahora sí, ya está. Para todos los pisos, pongo a considerar los, este, las columnas, ¿no? Tengo en planta dos columnas intermedias y dos columnas, o el resto son placas. Solo hay cuatro columnas y el resto son full placas. Vamos a poner columna. Vamos a utilizar columna 60 por 50. En este caso está rotado, ¿no? Necesitamos rotar 90 grados. Uno, dos. Y en el otro sentido necesitamos rotar 270 grados. Dos, ya está. El resto son placas. Full placas de la dimensión es 1,20 por 60, me parece, o 50. 50 también, ¿no? 50 por 1,20. Para poderlo dibujar más rápido, dibujo puntos. Dibujar puntos, a ver, puntos de referencia en X menos 60 centímetros y en Y 60. Digo, hacia la derecha 60 también. En los extremos tengo también 60, me parece. A ver, vamos a... Puede ser que cambie un poco la estructuración, ya que no vamos a con ciertas columnas, ¿no? Puede ser que no cumpla o no, pero primero vamos a evaluar con lo que tenemos. 50 y menos 50. Y en Y son 50 todos, ¿no? 50, 50, menos 50 hacia abajo. Y la placa es 1,60 m y 1,20 m, ¿no? 60, 1,60 y 1,20 m. Acá parece que se ha hecho mal el dibujo. Menos 50. Ya está. Listo, ahora sí ya podemos asignar también las placas. No me voy a confundir este punto. Ya. Vamos a muros, muro 25 y empezamos a asignar. Obviamente está dibujando para los tres niveles, lo cual nosotros tenemos que eliminarlo de acuerdo a cómo tenemos nuestro techo, el tercer nivel. ¿Ya? Hasta ahí ya serían los... Ah, suma, un error acá. No, ese es el volado, deberíamos de considerarlo acá. Así que a mover todo esto, este eje del 4. Ya selecciono todo.
Bueno, en el SAP se puede mover, pero en el ETABS no hay la forma de mover. No existe move, ¿no? Lo que debemos hacer es replicarlo en Y247, menos 247 y borramos lo original, ¿no? Listo. Nada más, con eso solucionamos el punto. Entonces ya tenemos solucionado ese tema y le damos graficar las vigas, ¿no? Vigas principales, primerito. Acá lo podría hacer desde extremo, digo, desde la parte extrema de la placa al extremo, pero a partir del etapa 2019 ya no superpone, ya no superpone el peso de la viga si es que lo consideramos desde el eje a eje. Entonces, es decir, si yo pongo desde eje a eje, el tazo va a considerar único peso, ya sea el de la viga o de la placa, el que tiene más dimensión. O si es que tienen igual, entonces lo va a considerar cualquiera. Donde no es necesario que pongan desde extremo a extremo, porque al final no va a afectar, ¿no? Pongo desde eje a eje, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente si es que me requiere alguna modificación de las placas por cambio de estructuración, entonces no me va a afectar que esté borrando las vigas nuevamente. Listo, ya están las vigas principales. Acá vamos a utilizar vigas variable, ¿no? De sección variable, me dicen por el comentario. Ya. Utilizamos vigas secundarias. Así es, en el 2016 tenía que utilizarse el reconfigurar objetos o reformar objetos para la superposición de dos pesos. A partir de 2018 o 2019 ya no es necesario hacer eso. A ver, viga variable, ¿no? Definimos una viga, pero vamos guardando para que no estemos trabajando en vano. Y creamos una sección variable. A ver cómo era esto. Añadir nueva propiedad. Especial no prismática. Ya, acá vamos a tener que definir viga variable. Vamos a hacer variar desde de 20 centímetros, no, 25 de la losa hasta 75, ¿no? De el, del extremo de la viga. Sección no prismática, pero necesitamos definir, ¿no? La viga. Entonces vamos ahí. Primero necesitamos definir dos vigas rectangulares, inicio y fin. Viga principal de 25 de base por 25 de altura. Mejor modificamos acá. Añadimos copia, viga de 25 por 25 centímetros. Es ok. Añadimos una copia, viga de 25 por 75 centímetros. Ok, ahora sí, variable, modificamos. Entonces, inicio, hemos dicho vamos a empezar desde el lado grande, ¿no? 25 y final desde el lado chico. Así, longitud 1, dirección y listo. Todo el resto lo dejamos por defecto. Eh, Lineal,
Un tipo de longitud proporcional, ¿no? No quiero que sea absoluta, sino proporcional. Es decir, relativo a su longitud. Acá, a la altura, así, a la altura necesitamos, ¿no? A la altura de dicha. La variación lineal tiene que ser en ambos lados, no pasa nada. Y ya está. Es decir, la elevación 1 a 2 en el eje, y esa es nuestra viga variable, ¿no? Listo, no prismática. Mejor para que no sea tan grande le ponemos VV. Ok, y ok. Entonces, modelamos nuestra viga variable desde el inicio siempre, ¿no? Ahora en el volado podríamos plantear vigas chatas, pero como es volado, entonces simplemente vamos a poner, este, no son sísmicas, ¿no? Sísmicas, pero en sentido secundario. En este caso son vigas sísmicas porque está parte del pórtico, está contorneado por placas o columnas. Sin embargo, acá va a ser vigas de contorno nada más, no es necesario poner este, bastante rígido, ¿no? A menos que la losa se apoye en ese sentido, que no es el caso. Ahora sí, ya esta sería, digamos, la configuración final, pero todavía faltan eliminar, falta hacer las vigas de techo, ¿no? Más o menos está así, en 3 pisos, cosa que no es todavía lo que está definido. Entonces vamos a tener que hacer el techo. Ya, nos vamos por pórticos, elevación, el bloque A. También los ejes faltan cambiar, por cierto. Podríamos considerar un pequeño volado, pero no es tan recomendable poner un volado después todavía. En colegios, después de, digamos, de la placa o columna, ya viene la canaleta nada más, pues, ¿no? Tiene canaletas. Entonces, este, de acuerdo a nuestro modelo 3D, es recomendable que esté al final de la viga, ya simplemente la canaleta, porque si no, la canaleta, ¿dónde iría? O generaría un costo adicional si es que nosotros, por ejemplo, haríamos un pequeño volado de 1 metro 80. Es decir, ¿no? Por si acaso hay una vereda o haya tránsito de personas secundarias, por si acaso, porque no, el tránsito de personas principales es en el volado principal. Entonces, a veces algunos arquitectos ponen un volado, un pequeño volado, dicen, ¿no? Y recién esto genera un sobrecosto de poner otra viga de contorno de gran peralte para poder poner la canaleta, ¿no? Y cosa que no es recomendable. Entonces, es preferible que esté hasta el final, con eso una viga secundaria normal, una viga sísmica, y a eso se ponen las canaletas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que poner esas, estos techos de esa manera, ¿no? De extremo a extremo nada más. Vamos a definir otra viga. Como es techo, no es necesario que haya una viga gran peralte, ¿no? Para el techo. Entonces vamos a poner una nueva viga, en este caso de concreto. Vamos a hacer una copia, ¿no? Viga de techo, vamos a llamar viga de techo, 25 por 40 centímetros. Repito, no es tan necesario que se peralte, a pesar que tiene una luz ligeramente grande, ¿no? Porque simplemente recibe cargas de techo, ¿no? Y está a 2 aguas, por lo tanto, no, ni siquiera se va a almacenar ni lluvia, ni se va a almacenar, ni va a haber alguien que está pisando o con un techo de azotea normal, ¿no? Es un techo inclinado, donde el único peso va a ser de la carga muerta del tejado o del pastelero, más alguna carga viva de mantenimiento, nada más. Entonces no es necesario que esté peraltado esta viga. ¿Ya? Y ponemos una viga de 25 por 40. En este caso ya no quiero que sea de todos los pisos, simplemente un solo piso, ¿no? Cortamos.
¿Cómo se predimensiona el peralte del techo? Pues en este caso ya va a ser por simplemente, o sea, podría tener el mismo criterio, ¿no? De predimensionarlo con en este caso, la cumbre cuenta como un apoyo, porque ahí se van a apoyar dos techos, ¿no? Y no sé cuánto de criterios de predimensionamiento tienen, pero entiendan que el predimensionamiento, como su propio nombre lo dice, es un pre nada más. No, ni siquiera en unos términos de referencia, ni en unas bases de diseño te tienen que obligar a poner el predimensionamiento, porque el predimensionamiento es básicamente del proyectista nada más. No tienes que sustentar ni decir cómo predimensionas, o algo dimensionas y sustentas el diseño, ¿no? Entonces no es tan crítico, digamos, decir, utilizar un predimensionamiento o poner un predimensionamiento y justificar el predimensionamiento en una memoria de cálculo. Ni para columnas ni para vigas, ¿no? Ya, ya está en 3D más o menos definido. Esto sí tengo que volarlo desde ya. Vigas. Placas, todavía tengo que volarlo de acuerdo a lo que se va a cortar con la columna, ¿no? Digo, que se va a cortar con la columna y con la viga inclinada. Bien, ya, vamos en sentido long transversal. Planta, elevaciones, vamos en bloquear. Seleccionamos, seleccionamos. Bueno, acá son, ya está. Editamos, editamos, dividimos y dividimos shell, ¿no? Estamos dividiendo, seleccionando o intersectando con elementos seleccionados. Le damos a aplicar y ya debería de dividirse. A ver, vamos a corroborar. Mm, así debería hacerse. Raro que se haya hecho de esta manera, pero vamos a corregir igual. Es que todavía está predominando el otro sentido, por eso es que se ha cortado de esa manera. Ya está. Cortamos y ya tenemos, ¿no? La placa hasta la inclinada, lo que realmente se va a construir. Ahora, elementos, ¿no? Bueno, en el otro sentido ya también. 3D. Ya, vamos a elevación, el eje uno. En el eje uno estamos hablando acá. No, no necesitamos ninguna placa, que, ni placa ni columna que sobresalga, ¿no? Ni siquiera la viga, porque es la parte de la base. Lo eliminamos. En el eje 2 estamos hablando justamente en la cumbre, necesitamos que haya una viga, en este caso, también viga de techo, que tampoco es necesario que que sea peraltado. Este viga de techo se apoya en otras vigas y prácticamente sirve como contorno nada más también. Y en el 3 acá sí necesitamos que sea corte. Y según lo que vemos, parece que está a este nivel, ¿no? Entonces vamos a hacer una viga, en este caso va a ser una viga secundaria, y necesitamos que pase todo esto. Y acá sí tienen que cortarse estos elementos por esto, ¿no?
Editamos shell, dividimos igualmente, y le damos OK. Y lo eliminamos todo lo que está encima, menos las columnas, ¿no? Porque las columnas harían falta dividir. Y las columnas también dividimos. Editamos, en este caso frame, dividimos y le damos OK. Ahora sí, suprimimos estos dos. El siguiente, también no hay nada. En el 4 y ya estaría, ¿no? Entonces, nuestra creación 3D está casi terminada, pero todavía hay algunos elementos que se han borrado por demás o no se han cortado adecuadamente, ¿no? En el sentido transversal. Le damos OK en eje A y tenemos que esto, bueno, replicarlo porque se ha borrado, no sé cuándo se ha borrado, pero necesitamos replicarlo. Ya, editamos, replicamos el tercer piso, sin borrar. Ok. Ahora regresamos nuevamente a nuestros. Ya empezamos acá a modificar. Lo hacemos uno por uno mejor para estar controlando lo que se está dividiendo. Aplicamos. Acá no se quiere dividir. Mm, Ya, en este caso, pues lo podemos editar. Mm, por alguna razón no se quiere dividir. Estamos en el eje uno, ¿no? Vamos a ver, capaz no se ha hecho o no está directamente en el eje, por eso es que nos está queriéndose dividir. En el eje A estamos. Y es este acá. Estamos hablando de esta placa. Sí está en el eje, ¿no? Sí está en el eje y no deja, no se quiere dividir. Ah, ya, porque no intersecta todo, esa es la razón. No está intersectando todo, por eso es que no divide. Editamos, editar, dividir, tampoco no quiere. Ya, pues si no se puede, pues podemos volver a definir, ¿no? Simplemente seleccionamos, lo suprimimos y lo definimos como un elemento de área. Y como es muro, pues lo seguimos dejando como muro. Ah, ya necesitamos que haya un punto acá. Ujú. Va a ser más difícil de lo que parece, pero bueno, tiene solución. Creamos un elemento non, sin peso ni nada, que tenga verticalidad en Z y, y intersectamos esto. Dividir y hacemos lo que es el muro, ¿no? Ya recién. Y por otro lado lo borramos. Y también borramos el non que hemos creado.
Siguiente eje. Acá tampoco va a dejar, pero vamos a intentar, a ver. Editamos, Divid Shell, lo cortamos, creamos una línea vertical, dividimos y creamos un muro pequeño y borramos el shell, que, bueno, el que hemos creado, no. Siguiente, acá está bien, acá también. Acá nuevamente necesito borrar esto. Tampoco lo puedo intersectar. Podríamos replicarlo, ¿no? Si es que ya lo hemos creado en el otro lado, pero vamos a demorar casi lo mismo. Así que mejor seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Y necesitamos crear nuevamente un elemento de muro. Ah, bueno, falta dividir esto, ¿no? Y borramos. Ya está. Y finalmente el último eje que falta dividir. Conectamos y suprimimos, ¿no? Ya está. Con esto ya están todos los bloques creados y la estructura también ya creada. Todos los bloques, digo, todos los elementos. Ya está. Eh, Eso sería nuestro modelo analítico creado. Le vamos a poner un extruido, a ver, y para poder ver si es que las vigas también se han creado de manera correcta, ¿no? Las vigas variables. eh, si bien es cierto, pueden observar que acá hay dos vigas. Esto generalmente puede ocasionar una duda de repente, ¿no? Porque se está sobre o poniendo dimensiones, elementos, parece que demás, lo cual no necesitan o no necesitaría. Entonces, ¿qué hacen muchos proyectistas para no tener problemas en el vaciado de esta etapa? Lo hacen un solo elemento, ¿no? Es decir, no es estructural, pero por proceso constructivo, esta viga lo ponen de gran peralte. No sé si me dejo entender, estoy hablando de esta parte, acá. Tengo una viga, entonces, para construir se hace complicado, ¿no? ¿En qué etapa se va a construir eso? Entonces, generalmente se hace uno solo, o si no, acá dejarlo como una viga chata, nada más, y vaciarlo esto conjuntamente con el segundo nivel y acá dejarlo como una viga chata. Pues, perdón, entonces ahí más o menos cómo se trata esta parte, ¿no? Nada más, el resto está bien, lo hemos modelado como vía inclinada, con 250 nada más de volado, y el resto ya está modelado todo, ¿no? O falta algo, a ver. A nivel de modelo estructural o modelo numérico, modelo de etapas, ya está, ¿no? Listo. Ahora falta ver sus asignaciones. Vamos a cambiar el apoyo, aunque eso debería ser último, pero vamos a ir cambiando ya, empotramiento. Generalmente es al final eso. ¿Por qué? Porque pueda que se dividan los elementos todavía, los shells se discreticen, algún elemento más a añadir, entonces, todo tiene que ir empotrado. Algún elemento más a añadir me refiero por si es que existiera una escalera, ¿no? En un módulo de edificio, por ejemplo. También tiene que estar empotrado. Bien,
Falta asignar las losas, por cierto, para terminar el modelo. Ya, vamos a, ya acá, asignar las losas. Pero hemos dicho que en este punto vamos a tener que poner una viga intermedia. Entonces vamos a dividirlo en dos partes, para que sea exacto, ¿no? Y asignó la viga intermedia, que va a ser una viga de sección, la misma que el secundario, 25 por 50. ¿Por qué? Porque no es tan grande, son 6 metros nada más. Debería ser 60, pero no es sismo, simplemente apoyado. Listo. Y asignamos las losas. Mejor con este de acá. Vamos a poner losa de 25, como hemos dicho, para todos los niveles. La dirección de esa losa no está bien, hay que cambiarlo. Eso sí está bien. Ya, aquí también todos tienen que tener esa misma dirección, ¿no? Excepto esos dos vanos donde puse la viga, tiene que cambiar la dirección de las cargas, porque si no es muy grande, ¿no? En el techo tendremos que poner tenemos que cambiar la losa a que no sea un diafragma, sino sea un shell, porque si no, como es inclinado, no puede ser una membrana. Aquí asignamos shell y cambiamos su eje local. Mm, Cambiamos 90 grados, rotamos, digo, y ya está, ¿no? Ahora sí, las cargas están apoyadas a estas vigas y en las otras vigas están apoyadas así las otras vigas. ¿De acuerdo? Listo. Decía que la losa del techo tenemos que cambiarlo a que se trabaje como shell beam. ¿Por qué? Porque si no, no va, de alguna manera, al ser inclinada, va a tener va a tener que deformarse o aportar algo de su, de su deformación, de sus esfuerzos hacia los vigas, ¿no? Si lo plantearíamos como membrana, no se va a sobreentender bien la transmisión de esfuerzos, porque no es plano, ¿no? Y asimismo, lo mismo va a dar cuando asignemos los diafragmas, rígidos o no. Se considera o no diafragma rígido en el techo. Eso igual a criterio de cada proyectista. Algunos consideran un diafragma rígido, pero en el nivel nada más, en el nivel de techo. Es decir, digo, en el nivel plano, es decir, en el segundo nivel. El nivel de techo no se considera nada de porte de diafragma. Otros proyectistas lo hacen con un diafragma semi-rígido, ¿no? ¿Por qué? Porque como está inclinado no va a ser completamente rígido. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y algunos lo hacen, crean puntos aparte para poder agarrar solamente los puntos y crear un diafragma intermedio. Que para mí no es tan cierto, ¿no? Simplemente están haciendo es como decir, están haciendo una interpolación nada más de puntos, que no es el caso. La cuestión es interpretarlo y mantener su diafragma. Si bien es cierto, ¿qué se entiende por diafragma? Se entiende que los desplazamientos en todo ese nivel del diafragma, como su propio nombre lo dice, tienen que ser uniformes, tienen que ser rígidos. Es decir, si es plano, pues todos los desplazamientos de ese nivel tienen que ser uniformes. Si se desplaza en un lado 10 centímetros, en el otro tiene que desplazarse 10 centímetros. Eso es lo que se transmite en un diagrama rígido. Y en caso de que, por ejemplo, no tenga una losa, ¿estoy obviando eso? ¿Estoy considerando el 50% o estoy diciendo que sí hay diafragma rígido? En caso de que no haya una losa. Me refiero a este nivel, donde es un segundo nivel, pero no hay losa. Si bien es cierto, no hay losa, pero sí hay el entramado de vigas que te ponen, o sea, que te dicen que es
que es pórtico o que es un sistema de piso. No se quita ninguna viga, ni está por demás. No es la losa, pero sí está el sistema de vigas. No va a ser un diafragma completamente rígido, pero de alguna manera ya está conectada todos los elementos horizontales, como vigas y principales y vigas secundarias. ¿Quién te va a dar esa semi o esa mitad de diafragma? Es el pecho, ¿no? Que de alguna forma también está conectado al sistema, pero ya no de manera horizontal, sino de manera inclinada. Entonces, desde mi punto de vista, es un diafragma semirrígido. De esa manera yo sustentaría o sustento, digamos, el uso, ¿no? de este diafragma. Y vamos a eliminar o borrar o sacar de vista los scripts mejor para que nos ayuden a hacer nuestra losa de techo. No tan mal. Eh, Cortamos y tiene que ser de acá, ¿no? Me preguntan si no podría ir en otra dirección en el primer tramo de la losa. ¿Esa vía soporta algún intermedio, soporta algún muro? La losa se está dando esa dirección por la luz entre viga principal y viga principal, o mejor dicho, por la luz de las vigas en donde se van a apoyar las losas, las viguetas. Por eso se está dando esa configuración o esa dirección. No significa que hay algún muro o hay alguna tabiquería que está afectando. En los módulos donde contemplan Zoom, solo consideran vigas peraltadas en el techo y se eliminan las vigas horizontales debido a la arquitectura. A ver, solo se consideran vigas peraltadas en el techo y se eliminan las vigas horizontales debido a la arquitectura. Puede ser, pero no es tan no es tan recomendable, es decir, sin vigas horizontales. Se hace flexible el techo, a menos que sea un piso. Con un piso puedes hacerlo. Eh, Algunos casos tuvimos que hacer corregir a los moros de Zoom. Pero si es un piso, tranquilo, no pasa nada. Ya está. Esos son los techos, ¿no? La configuración del techo. Desde ya vamos a ir cambiando estas vigas que dijimos que van a ser chatas nada más, ¿no? Editamos, definimos una viga chata, así como esta. En este caso, como es 20, va a ser 20. Viga chata, 25 de base por 20 centímetros de peralte. Entonces le ponemos profundidad 25 y base 20. No, perdón, al contrario. Peralte 20, base 25. Listo, ok, ok, y asignamos. Ok, nos hemos equivocado en el nombre. Modificamos 25 por 20, dijimos, ¿no? Ok, listo. Ahora vamos a asignar las cargas, pero antes de eso, eh, definición de carga, ¿no? Ya hemos hecho nuestro modelo, que es la parte, digamos,
la primera parte de hacer un proyecto o hacer un proyecto en el programa. Y lo siguiente sería definir cada uno de los parámetros que vamos a ingresar y asignar al proyecto o al modelo. Hemos definido materiales y secciones, hemos hecho un modelo. Luego tenemos diafragmas, peer label, spindle label, definición de grupos, sección de corte, funciones de carga sísmica, tanto espectral o tipo historia, fuente de masa o peso sísmico, efectos de P delta en caso de estructuras de columnas largas o altas, patrones de carga, casos de carga y combinaciones de carga. Hasta ahí es lo que nos corresponde. Luego el resto es para vibración, para puentes o para alguna secuencia de construcción. Entonces, diafragmas todavía lo vamos a hacer al final. Vamos a definir peer label. ¿Cuántas columnas tengo? O placas, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 peer label necesito. 2 añadimos, 3 añadimos, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Para las 8 placas. Eh, ¿Qué más? Spray Day Level. No tenemos ninguna viga o elemento shell que se comporte como viga, por lo tanto no tenemos ese caso. Se da cuando se tiene, por ejemplo, vigas de ascensores o vigas de gran peralte, en donde lo vas a modelar como shell y no como frame, ¿no? Entonces ahí se asigna el frame. Grupo de definición es un módulo pequeño, no necesitamos. Sección de corte tampoco. Funciones de carga, ¿no? Espectro de respuesta. Este módulo está hecho en una zona sísmica 3, Perú, donde nos vamos a una norma técnica peruana, añadimos una función, vamos a crear el espectro directamente en el programa, con un factor de zona igual a 3, un suelo 2 y un R, bueno, el R se va a dar, todavía no es y categoría A, ¿no? Categoría A, de acuerdo a la normativa.